Yo sé que Dios está en su trono de esplendor y de poder, y desde ahí gobierna su creación. Mas cuando yo le busco, yo siento que su gloria puedo ver. Dios nunca cambia, es eterno, en ese lugar Dios se va a revelar. Por eso nunca estarás en soledad. Dios jamás te dejará. Él te puede ver. No se esconde cuando has de llorar. Oye la oración que nace de la fe y tiene junto a ti con su poder. Luz que yo conozco puede ver y tu vida transformar. Escucha bien, tienes todo, pero estás en soledad, rodeado por enemigos, estás sin amor. Y si no tienes más salida, la vida no la puedes soportar. Dios es la solución. Ven ahora, escucha la oración, todas tus angustias para llevar. Nunca estarás en soledad. Dios jamás te dejará. Él te puede ver. No se esconde cuando has de llorar. Oye la oración que nace de la fe y viene junto a ti con su y podías transformar. Ven a mí, cansado, deprimido, y así puedes estar en mí encontrarás. Sacrificio lo llevó hasta una cruz, nunca estarás en soledad. En soledad, que jamás te dejará.
Buenos días, Dios le bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. El Dios de la esperanza os llene de todo. Adelante, hermano. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En esta mañana el Señor pueda derramar ricas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar, los que puedan de rodillas. Amante y bondadoso Padre, Creador de los cielos y la tierra, alabado y glorificado sea su santo y divino nombre. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de ver una nueva mañana. Gracias por todas sus bendiciones que nos provee cada día. Pidiendo que nos limpie, Señor, y que nos guíe, que pueda cumplirse en cada uno de nosotros el propósito que usted tiene en nuestras vidas, Señor. Pidiéndole que pueda bendecir cada miembro de este grupo, cada de su familia, Señor. Que podamos adoptar un carácter semejante al de usted, Señor Jesús, al del Señor Jesús, que podamos ser luz donde quiera que vayamos, podamos llevar la luz a los demás, podamos reflejar esa luz a los demás, Señor. Quiero pedirle en esta hora por cada enfermo, Señor, por que pueda pasar tu mano sanidad sobre ellos, las dolencias que tengan en medio de esta situación. Muy especialmente por nuestro hermano José Rosario, quiero pedir que usted sea con él y que le fortaleza en esta hora que él le está pasando. Asimismo, quiero pedirle que usted pueda, en su infinita misericordia y bondad, proveerle, Señor, a las personas que están indigentes en la calle, los ancianos, los niños huérfanos, que pueda tocarnos y que nosotros podamos ter sus manos para llegar a estas personas. Que siga bendiciendo este grupo y que podamos seguir llevando esperanza y cumplir la misión que usted nos ha encomendado. Que nos ilumine, Señor, y que conforme a su voluntad nos guíe en estos pasos. Quiero pedirle que nos fortalezca y nos ayude a serle fiel, nos dé fuerza para la hora que se aproxima de tribulación, Señor, que podamos mantenernos firmes en su camino. Denos de su Espíritu Santo, Señor, para que podamos cumplir su obra. Síganos dirigiendo y que en este día podamos, donde quiera estemos, reflejar su carácter. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Anfran, el hermano Alexander aún no ha entrado todavía. Ok. Diga, por favor, ponte una alabanza. Perfecto. Hermano Carlos, Sí. vaya tomando algunos pedidos de oración, que estoy teniendo unos problemas con los controles.
Tomo unos pedidos de oración para que al final entonces podamos trabajar con ellos. Ok. Patricia. Sí, buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Amén, igualmente. Aquellas personas que tengan pedido de oración pueden hacerlo en este momento. Ok, por favor, queremos continuar orando por la hermanita Alba. También continuamos orando por todos los miembros del grupo, especialmente por aquellos que no han podido conectarse con nosotros. Son pocos, pero aún hay unos cuantos que no han podido conectarse con nosotros. Son dos, Alba y por los hermanos del grupo. Sí, ya están tomadas. Yo quiero pedir la oración por el hermano José Rosario y por una vecina que está interna también. ¿Cómo le llaman a la vecina? ¿Sabe su nombre? No. Está bien. Gracias. Wow. Bueno, si no hay más pedidos de oración, vamos a proceder a orar por esas oraciones. Yo voy a preparar la escuela sabática, ya está casi lista para poder hacer. Así que vamos a orar por esas oraciones. Buen día, hermanos. Antes que continúen, yo quiero para también que agreguen mi agradecimiento al Señor por las oraciones escuchadas de la persona que estaba desaparecida. Ok. Entonces, vamos. Luisana. Ajá. Luisana, Sí. ¿puede, por favor, puedes orar por las peticiones? Lo que pasa es que tenía problemas con la conexión y alcancé a entrar ahora. No escuché las peticiones. Ok. Entonces, por favor, las peticiones son, mi hermana Patricia. Sí, claro que sí. Las peticiones son, Carlos, orar por el hermana Alba, orar por todos los miembros del grupo que no han podido conectarse con nosotros. El hermano generoso, oración por salud del hermano José Rosario. La hermana Luisana, agradecimiento al Señor por las oraciones escuchadas por la persona desaparecida, el niño Andrés. Ayer hicieron dos peticiones por el grupo, por el video que hicimos en el día de ayer, las oraciones. Maribel Poudiet pide oración por su vida espiritual y Marilyn Peña pide oración por su sobrino Edward. Ahí están todas las peticiones. Ok. Entonces, por favor, inclinemos el rostro, los que puedan ir de rodilla. Oraré en esta oportunidad. Padre celestial y bondadoso Dios, te damos, Señor, gracias infinitas por el privilegio, Señor, sin medida de poder estar en tu presencia, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón agradecido, porque grande, Señor, en gran manera ha sido, Señor, tu bondad para con tus hijos, Padre Santo. Señor, gracias inmensa por este día que nos ha dado, Padre amado. Y aún mucho más gracias porque nos ha permitido en este día, Padre Santo, poder levantarnos y alabar y glorificar tu santo nombre. Es un profundo privilegio al levantarnos tener nuestras primeras palabras que sean para ti, Padre amado. Bondadoso Dios, los hermanos
y tu siervo han pedido algunas oraciones. Primeramente, Santo Padre, permítenos darte las gracias en gran manera, porque las oraciones y los pedidos que te hemos hecho, Santo Padre, usted conforme a la multitud de su poder, la multitud de su sabiduría y de su dominio en el universo, usted ha escuchado estas sencillas y nobles y profundas oraciones en favor de los hermanos, Santo Padre. Gracias, Señor, por contestarnos estas preguntas. En este momento, bondadoso Dios, te queremos presentar, Señor, a la vecina que está enferma. Te queremos presentar, Señor, la hermanita Alba, Santo Padre, así como también los hermanos que no han participado, Señor. Y te queremos presentar las demás peticiones, Santo Padre, la que hizo la hermana Patricia, Padre mío. Santo Padre y bondadoso Dios, todos estamos en tus manos. Todos esperamos, Señor, tu promesa sean cumplida en nuestras vidas conforme tú has dicho. Todo lo que le pidáis al Padre en oración lo tendréis. Así, Señor, hemos de confiar y esperar que tú escucharás la humilde oración de tu siervo para con nuestros hermanos y amigos que nos llaman, Padre Santo. Señor, cubre cada persona, protégelos, cuídanos, Señor, y danos esa bendición, actuando, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad por cada pedido hecho. Señor, en tus manos estamos, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el repaso general de lo que tiene que ver de la lección El poder del testimonio personal. En sus pantallas tiene que estar saliendo las imágenes de lo que es el resumen de esta semana, el poder del testimonio personal. Como ven, hay dos personas, una cristiana que está compartiendo con alguien que sonríe del otro lado que no es cristiano. Entonces importante que sepamos que testimoniar, hay un mal concepto que se ha filtrado, no sé quién lo introdujo, ni por qué, ni qué razones tendrá, pero un testimonio no es vivir lo que usted está diciendo. Un testimonio es decir lo que usted está viviendo. Me repito otra vez, porque el concepto puede que parezca complicado de acuerdo a la tan envenenado que está el ambiente con relación a él. Un testimonio no es aquello que usted vive sin decir, es aquello que usted dice de lo que vive. Entonces, es importante con esto, porque mucha gente dice, no, que yo debo hacer un testimonio para los demás, un testimonio viviente. Pero si nadie nunca sabe de su fe, ¿cómo los demás pueden? O sea, hay un versículo bíblico, inclusive en la Biblia, valga la redundancia, que dice que ¿cómo predicarán si no tienen evangelio? ¿Y cómo recibirán el evangelio si no fueren enviados aquellos que prediquen? ¿Y cómo se predicará si no fueren enviados? Y así sigue la cadena, agregando cosas, diciéndonos a nosotros que de alguna manera para testimoniar hay que hablar. Así que, ¿qué es el testimonio personal? Bueno, el testimonio personal, podríamos resumir, es compartir con otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y el mecanismo número uno de eso es el habla, que es un don de Dios. Así que compartir con otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y cómo nos ha transformado es lo que constituye el testimonio. Es contar sobre la asombrosa gracia de Dios y cuán agradecidos estamos por la salvación que nos ofrece. Es hablar, venga, ahí está clarito, hablar de cuánto me ama Jesús y cuánto lo amo yo a Él. El testimonio del endemoniado gadareno será uno de los testimonios que vamos a analizar. Cómo él fue un testigo inesperado
Luego vamos a ver el testimonio de María, ¿verdad? Una alegría desbordante. Vamos a ver de qué se trata. El testimonio de Pedro y de Juan, un silencio imposible. ¿Ven? Todos tienen que ver con hablar. No hay un solo testimonio mudo ahí, aunque en un texto dice que podemos ser testimonios mudos, pero eso es cuando no podamos usar la palabra, cuando no nos quede de otra alternativa, o cuando usar la palabra pueda implicar la muerte directa sin necesidad. ¿Ok? Porque Dios no quiere que nos pongamos en una situación de, mírenme aquí para que me maten. Y hay países en los cuales hablar directamente pudiese implicar la muerte. Sin embargo, aún en esos lugares hostiles, como los vivieron, por ejemplo, en una época los valdenses, que para hablar tenían que asegurarse de que a quien le fueran a hablar de la palabra de Dios, esa persona iba a apreciar lo que le iban a decir. Porque cada vez que abrían la boca para compartir la palabra, podía ser la última vez que lo hicieran. Así que, sabiendo lo precioso que era compartir la palabra, se aseguraban bien antes de hablar de que tuvieran en confianza para hacerlo. Hay países actualmente en que confesar a Jesús es un decreto de muerte directo. ¿Y cómo se confiesa? Se confiesa de una manera indirecta, hasta que se puede ganar la confianza y entonces se puede establecer lo que siempre será el testimonio real, y es compartir con otros el evangelio. Vamos a ver el testimonio de Pablo, que es una conversión diaria. O sea, diariamente la gente tiene que ver que nosotros hemos estado en contacto con el Señor, y un testimonio poderoso personal. Entonces, habiendo dicho eso, es importante que nosotros podamos entender todo esto en el contexto de lo que estamos viviendo. Si hasta ahí hay alguna experiencia que alguien quiera compartir, o lo dejamos todo para el final. Vamos a dejarlo para el final. Mejor así podemos continuar unos minutos, y entonces al final todos juntos podemos compartir las ideas que tengamos. Bueno, vamos a Marcos 5:20. Marcos 5:20 brevemente dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Estamos frente al endemoniado gadareno. Entonces, estamos frente a un personaje que vivía en la ciudad de Decápolis, que era una liga de 10 ciudades. Es importante que sepamos esto. Ahí tienen un mapa colocado que pueden observar. Está un poco pequeño el mapa, pero son 10 ciudades que constituían lo que hoy conocemos como Decápolis. Y estaban cercanas todas. Como ustedes pueden ver, eso sí lo pueden ver claro, en la parte azul arriba del mapa, el lago de Galilea o el mar de Galilea, como se le llamaba. El mar o lago, básicamente, aquí por ejemplo en Estados Unidos, el bautismo que se realizó, que le pusimos ahí en IDAP, un bautismo épico, fue realizado en un lago. Sin embargo, ustedes pueden ver que ese lago parece una playa, tiene arena y todo, y la gente hasta se baña como una playa. Sin embargo, es un lago. De igual manera, en Galilea había un lago que era considerado un mar por la dimensión del lago. No había, hay todavía, está ahí, el mar de Galilea. Entonces, todas estas 10 regiones o ciudades estaban unidas por una cultura greco-romana. O sea, no eran judíos, tenían que ver con los griegos y la herencia griega que tenían al fundar esas ciudades, y tenían que ver con los romanos también que regían la zona. Al llegar Jesús al lugar, el único que los recibió, ¿saben quién fue? Un violento endemoniado. Entonces, ¿a qué hizo Jesús? Procedió Jesús inmediatamente a liberar de los demonios, y la interesante historia que está narrada ahí en la Biblia la pueden encontrar en Marcos 5, entre otros lugares,
Y luego van a ver el testimonio que él dio en Marcos 8. Es importante que vayan al deseado de todas las gentes y que ubiquen el capítulo titulado El endemoniado gadareno, para que puedan ver con detalles vívidos y usted se pueda trasladar al momento mismo de los hechos, cuando este endemoniado fue liberado. Así que como resultado de su testimonio, meses después se reunió una gran multitud para escuchar personalmente a Jesús. Así que Jesús pasó por ahí, solamente lo recibe este endemoniado, Jesús lo libera, la gente del pueblo le pide a Jesús que se retire del lugar porque estaba dañando el negocio de la crianza de cerdos. Importante que, aunque el cerdo es inmundo, sin embargo aquí vemos un grupo de bandidos religiosos, porque no tengo otra palabra para describirlo, criando cerdo y vendiendo cerdo. Y sacando a Jesús porque se estaba metiéndose con el negocio de la ciudad. Entonces, eso se va a repetir a lo largo de la historia. Así que no se sorprenda usted de usted ver a una persona que usted se supone que tiene que ver en un grado de respeto o de fe importante. Usted lo ve haciendo negocios que no son compatibles con la fe que profesa tener. Así que, bueno, esta restauración física, mental y emocional, espiritualmente, que recibió el endemoniado gadareno, hizo permanecer el endemoniado como un discípulo de Jesús. Sin embargo, Jesús le dijo que no, que su misión era diferente. No todos podemos ser discípulos directos, andar para arriba y para abajo con Jesús. En este caso, él serviría de misionero. Y su misión era sencilla. Era contar lo que Jesús había hecho con él. Y eso lo podemos hacer todos, ¿eh? Usted, yo, mi hermano que me escucha, todos podemos compartir acerca de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pueden rebatir, como decía la lección del sábado, de nuestra fe. Pueden rebatir nuestra fe, pueden discutir con nosotros de creencia, pueden hacer un sinnúmero de cosas, pero hay algo que no se puede discutir y es un corazón transformado por el Señor. Un corazón transformado es un testimonio irrebatible de la verdad. Así que básicamente eso es lo que pasa en esta historia. Luego tenemos otra historia que es una alegría desbordante. Si nos trasladamos ahora a Marcos 16:10 y estamos usando Marcos porque es el evangelista a los gentiles, a los que no son judíos, para entender más fácil todo el asunto, dice que yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Estamos hablando de la escena de la resurrección de Jesús, que pueden encontrar en diferentes lugares. También, de nuevo, una referencia al deseado de todas las gentes, para que puedan ver esta historia de manera vívida y detallada, como si usted estuviera dentro de la historia. Para María, el endemoniado, para María, el domingo de resurrección, o sea, ese día cuando Jesús resucitó, supuso un cambio de la tristeza a la alegría. ¿Por qué? Porque el viernes ella estaba llorando, dejó el cuerpo del maestro en la tumba para descansar conforme al mandamiento. No solamente María Magdalena, sino dice María, la madre de uno de los discípulos de Jesús, y María, la madre de Jesús. O sea, estamos hablando de las tres Marías. Una evidencia más de que el sábado bíblico todavía permanecía aún después de la muerte de Jesús y que no fue abolido en ningún momento. De hecho, Jesús da una profecía de que oremos para que nuestra huida no sea ni el invierno ni el sábado, lo cual implica que hasta el año 70 también se guardaba el sábado, y hay una profecía en Isaías que dice que de sábado en sábado y de mes en mes vendremos a adorar toda carne ante Jehová, lo que implica que el sábado será por la eternidad. En otras palabras, el sábado no ha sido anulado, y esta historia, este testimonio de esta María nos llega a nosotros. Esta María es María Magdalena y cambió su tristeza en alegría, del llanto al gozo, de la desesperanza a la esperanza. Así que su encuentro con Jesús las desbordó. No podía dejar de correr para contarle a todos las buenas nuevas. Esto es evangelio. Después de encontrarnos con Jesús, nosotros también debemos de correr para contar, hablar nuestra experiencia,
porque las buenas noticias son para compartir. Y de hecho es el poder más fuerte que tenemos como cristianos. Es poder compartir nuestra historia, porque a la gente le gustan las historias. Por eso la Biblia está escrita en base a historia. Sin embargo, nadie la creyó. Marcos 16:11 dice, tampoco deberíamos sorprendernos si los demás no aceptan nuestro testimonio de palabra inmediatamente. Con el tiempo, todos ellos creyeron, dice Marcos 16:11. Así que cuando se fue propagando esto de la resurrección de Jesús, pues fueron entendiendo cada vez más esto. Luego pasamos a un silencio imposible. Un silencio imposible y estamos ya casi concluyendo el repaso para entrar en lo que es el debate de ideas. ¿Qué usted aprendió en esta semana? Compártalo por aquí primero, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La transformación de los apóstoles fue tan radical que incluso sus enemigos reconocieron que habían estado con Jesús. Ahí en el grupo de WhatsApp del Ministerio Internacional de Actualización Profética, MIDAP, hemos colocado ya durante varios días 4 versículos que haremos bien en repetir en estos momentos. Hechos capítulo 4, versículo 20, porque no hemos podido dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es testimonio, hermano. Usted ve, usted oye, entonces usted comenta, comparte. Hechos capítulo 4, versículo 13, ya entonces viendo el denuedo, busquen esa palabrita en el diccionario, defínanla y van a darse cuenta qué interesante palabrita, porque viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Comentario de Educación, página 85, dice que los discípulos dejaron de ser ignorantes e incultos, dejaron de ser un conjunto de unidades independientes o elementos discordantes y antagónicos, dejaron de poner sus esperanzas en las grandezas mundanas, eran unánimes, de un mismo corazón, una misma alma. Cristo ocupaba sus pensamientos. El progreso de su reino era la meta que tenían, tanto en mente como en carácter. Se habían asemejado al Maestro y los hombres reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a ir viendo cómo Pedro, de autosuficiente, pasó a Cristo dependiente y cómo un Juan, que era de los dos llamados hijos del trueno, llegó a ser el apóstol del amor. Como un Tomás incrédulo, hasta viendo visiblemente las cosas, pasó a ser un creyente en Cristo Jesús. Hay otros textos que le invito a observar, que son las páginas 52 y 56 del libro de Hechos de los Apóstoles de Ellen White, para complementar Hechos de los Apóstoles de la Biblia. Le invito a leer ese capítulo de Hechos 4 en este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles de Ellen White, quien amplía estos conceptos bíblicos que estamos viendo aquí. Cada uno tuvo una experiencia distinta, un testimonio particular que no podía dejar de transmitir. El versículo 16, por ejemplo, dice que diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto que señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Ojalá que se diga de nosotros lo mismo y no la podemos negar. O sea, tal vez puedan combatir nuestras palabras, pero si nuestras palabras van acompañadas de hechos, eso no se podrá negar. Esta valerosa defensa por Pedro y Juan espantó a los caudillos judíos. Se habían figurado que los discípulos quedarían abrumados por el temor y la confusión al comparecer ante el Sanedrín, pero por el contrario, estos testigos hablaron como Cristo había hablado, con un poder convincente, se hizo callar a los adversarios. Más adelante, en el versículo 18 y 19 dice, llenad y llamándolos, siempre va a pasar esto. Ojo con esto, mis hermanos, porque te va a pasar. En algún punto de tu experiencia te va a pasar. Llamándolos, lo intimaron, o sea, le metieron miedo, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan
respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Entonces, el versículo, la página, y con esto voy cerrando, la página de Hechos de los Apóstoles, lo que tiene que ver con la página 56 de Ellen White, comenta brevemente que hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por el mismo Dios y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Porque cuando sus demandas estén en pugna con las cosas de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ojo con esta palabra, que fuerte. La palabra de Dios debe de ser reconocida sobre otra legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto de lado por un así dice la iglesia. He escuchado mucha gente con la excusa de que no, que eso viene de arriba. Y si los dirigentes de arriba dicen eso, entonces, palabra de Dios, que alabamos, Señor. Mentira del diablo. Nosotros no somos católicos, somos adventistas del séptimo día y por lo tanto creemos firmemente que la Biblia está por arriba de la tradición. No la tradición por arriba de la Biblia. Esa es la fe protestante, mi querido hermano. Así que una así dice Jehová no debe de ser puesto de lado por una así dice la iglesia o una así dice el Estado. Cuando el Estado y la iglesia contradicen, no podemos estar de acuerdo con eso. Una conversión diaria, Gálatas 2:20, voy rápido. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. La de Pablo, por ejemplo, es una de las conversiones más espectaculares. La visión de Jesús resucitado provocó un cambio radical en su vida. Pero cuando daba su testimonio, no se limitaba a hablar de cómo había sido y cuánto había cambiado. Hablaba también de todo lo que Dios seguía haciendo en su vida, ya que su conversión era diaria. Cada día muero, decía en 1 Corintios 15:31. Testificar no es hablar de nosotros, sino hablar de Dios, de su perdón de los pecados míos, de su inagotable gracia con relación a mi miseria, de su amor eterno. Y ahí hay varios textos como Salmo 103:3, Lamentaciones 3:23, Jeremías 31:3 y Juan 1:16. Finalmente, entonces, la última cosa que quiero compartir con ustedes es el testimonio personal. Testimonio personal suyo, el mío. Por ejemplo, Hechos 26:28 dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me convence de ser cristiano. Herodes Agripa II fue criado en Roma bajo el amparo del emperador Claudio. Cuando le asignaron el principado de Calcis y la supervisión del templo de Jerusalén, que eran los dos territorios donde gobernaba, se mostró ante el pueblo como un fiel seguidor de las costumbres judías. Pablo trató a este gobernador escéptico con gran amabilidad, agradeciéndole la oportunidad de dar ante él un testimonio personal ante los príncipes. ¿Crees? Le preguntó en Hechos 26:27. Contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene un fuerte impacto en los demás. Podemos mostrarle lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre y llevarlos a sus pies. Hasta aquí el repaso general. Ahora pasamos a compartir lo que tiene que ver con las diferentes interacciones. Así que abrimos los micrófonos para que todos y todas puedan compartir lo que aprendieron esta semana. ¿Quién se anima a ser el primero? A ver, ahí el hermano Carlos tiene la mano levantada. Adelante, hermano Carlos. Hermano Carlos. Pueden ir levantando las manos en el chat del grupo. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, estamos escuchando. Bien, bueno, el hermano Carlos parece que dejó la mano abierta por error. Entonces, si alguien más quiere compartir qué le impactó de esta lección en esta semana, cómo fue esta semana para con usted, nos gustaría saber. Buenos días, Robinson. Si me permiten rápidamente dar un testimonio que tengo.
Adelante, mi hermana Patricia. Sí, muy bien. Desde que tenía 14 años, yo he tenido diferentes llamados, diferentes revelaciones del Señor. Me fui congregando a varias iglesias, pero sentí en mi corazón que no era la indicada, no era donde el Señor quería que yo le sirviera. Tuve el privilegio de trabajar con la hermana Dalinda. Nos sentábamos una al lado de la otra. La hermana Dalinda siempre me ministraba del Señor, siempre sacábamos un momento para hablar del Señor. Todos los días siempre fuimos así. Había otra hermana también adventista dentro del grupo del área donde trabajábamos y escuchaban Radio Amanecer. Yo me motivé a escuchar Radio Amanecer y sentía esa paz, sentía que me llenaba, sentía una diferencia. Y yo le pedí a Dios, puse en petición y le decía, Señor, Señor, dirígeme, dime dónde tú quieres que yo te sirva. Porque en esas iglesias, en esas denominaciones, yo no siento que es ahí. Dime, Señor, dónde tú quieres que te sirva. Y lo mantuve en oración. En estos días de cuarentena, de la situación que estamos aconteciendo, Dalinda me escribe por WhatsApp, estando ella en Estados Unidos, y me dice, Patricia, ¿te gustaría estudiar la Biblia con nosotros? Le digo yo, claro que sí, claro que sí. Y empezamos con el estudio bíblico, donde estaba ella, su esposo Alexander y el hermano Robinson. Y cuando empezamos a estudiar, sentía inquietud sobre los temas. Y recuerdo que cuando empezaron a tocar el tema del sábado, algo se desprendió en mí por dentro. Y yo sentí que algo me dijo, es aquí donde yo quiero que tú estés. Es aquí donde yo quiero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Perdón. Donde yo quiero que tú estés. Y ay, perdón, hermano. No se preocupe, hermana, es normal. Dios es maravilloso y tiene una manera tan única de trabajar con cada uno de nosotros. Amén, es así amén. como... Ok, adelante, hermano. Amén. Entonces, cuando hablaron del sábado, porque nunca nadie me había hablado sobre el sábado, yo escuchaba, bueno, el sábado, se guarda el sábado, pero nunca había visto el poder grande que tenía el sábado en cuanto a cómo se describe la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escuché eso, yo sentí en mi corazón que Dios era en esta iglesia quería que yo le sirviera, porque el Espíritu Santo se te revela, el Espíritu Santo te habla, y tú lo sientes en tu corazón. Cuando algo te da paz, cuando algo te redarguye de manera positiva, es ahí donde quiere el Señor que tú estés. Es ahí. Entonces ahí fue que yo sentí donde el Señor quería, donde que yo le diera mi vida, porque yo siempre decía, Señor, tócame, dime dónde tú quieres, mi vida es tuya, dirígeme, Señor, dirígeme a tus caminos, porque yo quiero servirte, Señor. Y gracias a Dios aquí estoy. Eso es todo, amados hermanos. Hasta aquí. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos un testimonio directo. Eso es un testimonio. Es poder decirle a otro, hermana Patricia, cómo el Señor me alcanzó a mí. Y cuando yo comparto con otro, de repente aparecerá otra Patricia que está luchando también con ese mismo pensamiento y dirá, ¿cuál será la iglesia que debo yo de asistir? Así que, mis hermanos, esto es para meditar. Si alguien más quiere compartir un testimonio personal en su vida o compartir sobre esta lección de esta semana, todavía quedan 3 minutos para eso. Sí, buenos ¿Alguien días. más? Hermana, Buenos días. buen día, hermano Delsa. Y bendiciones, mis hermanos. A mí me da mucho placer poder compartirles también parte de mi experiencia. Y es que nací en una iglesia, en un hogar donde mis padres, mi mamá lo que tenía era conocimiento católico y mi papá un conocimiento evangélico. Y sin embargo, yo desde que tenía 11 años tenía esa inquietud de buscar de Dios. El Señor a mí me llamó de manera directa y personal, no usó a nadie. Recuerdo que cuando estaba en esa inquietud, yo era la que le decía a las personas, a los evangélicos pentecostales que vivían alrededor de mi casa, predíquenme, háblenme, yo quiero conocer, yo quiero saber. Yo me sentaba en el frente de la casa a esperar que pasara un hermano pentecostal y cada vez que pasaba lo paraba. Hermano, venga, hábleme un chin de la palabra.
Y en esa experiencia, pues fui creciendo en fe, hasta que un día llego al liceo donde estudiaba y ahí me encuentro con una amiga que me dice, que la veo diferente. Y le digo, yo te veo diferente. Y me dice, ay, que estoy asistiendo a una conferencia en una iglesia y estoy por entrar ahí. Yo le dije, ay, pero ¿y por qué no me invitas? Yo quiero ir contigo, llévame. Ya me dijo, pues si tú quieres ir, vamos. Y entonces ahí conocí del Señor. Pero la parte de mi testimonio que yo quiero presentar es que después que yo entregué mi vida al Señor y entré a la iglesia adventista, toda mi familia, mi papá, mi mamá y mis 4 hermanos se metieron o entraron a la iglesia evangélica pentecostal. Y yo decía, Dios mío, pero me dejaron sola. ¿Y qué hago ahora? Pero yo estaba tan convencida de esta verdad que permanecí orando y confiando en el Señor y dependiendo de Dios por muchos años. Mi familia, yo ya 20 y pico de años en la iglesia y mi familia 20 y pico de años en la iglesia evangélica. Entonces el Señor comenzó a hacer una obra preciosa. Comencé a orar y a clamar y a pedirle a Dios que nos diera luz. Y junto con mi esposo, comenzamos a trabajar con mi hermana. Ella siempre le gustaba escucharnos predicar y hablar. Le hablamos y le hablamos y le hablamos y a mi mamá, de repente mi mamá dijo, yo estoy creyendo lo que ustedes dicen acerca del sábado y entregó su vida a Jesús. O mejor dicho, se entregó a la iglesia adventista porque ella ya era evangélica y cambió de religión. Después mi hermana decía, mami, pero ¿por qué tú hiciste eso? ¿Tú estás segura? Sí. Entonces el Señor comenzó a tratar con mi hermana, que ella también era casada, y luego ella también tuvo un encuentro tan directo con Dios. Ella dice que una noche yo la llevaba a los congresos de damas de la iglesia adventista, y allá una noche ella no durmió la noche entera. Y ella dice que Dios no la dejó dormir hablándole del sábado, del sábado, del sábado, y tomó la decisión y también cambió la iglesia, después de 27 años en la iglesia evangélica. Yo doy gloria a Dios por eso. Finalmente, para no alargar el testimonio, el Señor también trató con un hermano, con uno de mis hermanos, varón, quien también se entregó al Señor y cambió de religión. Y después, entonces, está ahora mi papá, que era el más difícil de todos, que no tomaba ninguna decisión ni decía nada. Y uno decía, ¿qué estará pasando? De repente dejó de asistir a la iglesia evangélica. Primero se enojó con mi mamá porque ella se cambió y lo dejó sola. Pero después, entonces, 2 años después, dejó de asistir. Y todo el mundo le preguntaba, papi, ¿qué pasa? Mi mamá le preguntaba y decía, no, nada, nada. Y dejó de asistir, dejó de asistir. Y ahora, en esta cuarentena, el Señor nos sacó a nosotros de nuestra casa, a mí, a mi familia, a mi esposo, y nos llevó allá a pasar 2 meses y medio con él. Y en esos 2 meses y medio le predicamos, le testificamos, le enseñamos a mi papá, que era que faltaba, y él no quería, estaba duro, no quería tomar la decisión, pero decía que sí, que entendía y aceptaba, pero seguía ahí. Y finalmente tiene 3 sábados que ha cerrado el negocio y está eh, obedeciendo el mandamiento de Dios. Estoy orando para que tome la decisión del bautismo también. Así es que Gloria a Dios. ya solamente me faltan 2 hermanos, ya tengo, somos 5 hermanos, ¿verdad? Ya somos 3 que estamos en la iglesia, ya está mi mamá, mi papá está ya tomando ya decisiones preciosas de cerrar el negocio. Eso era lo que nosotros creíamos que nunca iba a suceder, pero Dios ha obrado de una manera sorprendente. Y me faltan 2 hermanos por llegar. Le di estudio bíblico a una de mis hermanas ahora, vía WhatsApp, que nunca habíamos estudiado la Biblia, y el otro está casado con una evangélica. Estamos esperando que Dios complete esa obra porque queremos estar toda la familia en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermana Odelsa, por tan interesante testimonio de cómo atraer a los nuestros a la familia de Dios. Más adelante les contaré el testimonio de mi abuelo y cómo llegó a los pies del Señor. El tiempo se nos fue, pero no quiero dejar de darle la participación a Denise Valdés, que tiene la mano hace rato levantada. Y luego el hermano Carlos va a concluir con una sección de oración. Y a posterior a eso, vamos a escuchar un himno de fondo con el cual nos despediremos, que es Amigo Fiel es Cristo, popurrí, de nuestra hermana María Martínez, que estará colocado para que todos disfrutemos de ese maravilloso himno.
agradeciendo el día de hoy a Fustero.es, quien es un ministerio de un hermano que amablemente nos concedió las imágenes que pudimos mostrar hoy para el repaso de escuela sabática. Fustero.es, les recomiendo entrar a su página, donde tiene de todo, recursos para estudiar la palabra de Dios, el folleto de escuela sabática. Si no lo tienes, ve a tu director de iglesia y pídele tu folleto. Regularmente, si tú eres miembro de esa iglesia, te sale gratuito el folleto de escuela sabática, pero si no, pues tal vez van a querer, van a pedirte tal vez alguna colaboración mínima por el folleto, pero igual puedes verlo de manera gratuita en varias páginas como escuelasabatica.cl y fustero.es, que ya mencionamos. Así que vamos inmediatamente a pasar con una sección con Denise Valdés, luego Carlos con una sesión de oración y concluimos con el himno Amigo Fiel es Cristo de María Martínez. Adelante, Denise. Buenos días, bendiciones. Gracias a Carlos por la invitación de estar aquí. Bendiciones, Odelsa. A diferencia de Odelsa, que ella quería que le predicaran, yo era diferente. Mi madre mandaba a los hermanos para que me predicaran y yo me escondía. Pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él lo cumple de la manera que a Él le interesa, de la manera que Él quiere. Esta semana la lección me ha impactado mucho, porque como dice el verso de memoria, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hoy. Es algo impactante, me ha motivado mucho, porque muchas veces queremos predicar lo que vemos quizá en otros, pero como estudiaba con mi familia esta semana y hacía énfasis, debemos de manera personal conocer a Dios y dejar que Él nos guíe. Y esa es la experiencia que va a impactar a los demás. Porque como decía la lección esta semana, las personas pueden refutar en cuanto a teología y otras cosas, pero en cuanto a lo que Dios ha hecho en tu vida, no pueden refutar. Y yo agradezco a Dios porque con subidas y bajadas he podido ganar a mi esposo para Cristo y tengo una familia funcional y todos en la iglesia, gracias al Señor. Y ese testimonio, ese trabajo, esa entrega, nos ayuda a nosotros a trabajar y a poder decirle a otros cuán grande es el poder de Dios y lo que Él puede hacer en la vida de un ser humano que se abandona en sus manos y entiende que Él tiene toda autoridad para transformar cualquier agua en vino. Así que con esa experiencia en mente, tenemos un lindo ministerio, el cual tratamos de echar hacia adelante y sabemos que Dios lleva el control. Les motivo a cada uno a tener una entrega y un conocimiento personal a Dios y así vamos a salir a ganar a otros para Cristo. Pero a menos que eso se dé, el trabajo va a ser más difícil, porque como el endemoniado gadareno, que ganó a aquellas personas cuando lo vieron transformado, es la herramienta más poderosa que tenemos para ganar almas para el Señor. Que Dios nos pueda bendecir. Me salí. Amén, amén. Gloria a Amén. Dios. Gracias, Denise, Gracias, hermano. por tu interesante testimonio. Adelante, Carlos. Sí, ¿qué tiempo tenemos? Realmente ya, Carlos, estamos sobre el tiempo, así que si podemos ser breves, Sí. porque ya tenemos 3 minutos sobre el tiempo. Patricia, algún llamado ahí a ver si alguien quiere tener nuevas peticiones. Sí, a algunas personas con peticiones, por favor, pueden manifestarla ahora. Bueno, nosotros, mi esposo y yo, hemos iniciado un ministerio. Estamos vendiendo productos integrales a domicilio
y queremos que oren por esto. Es algo maravilloso y lo vemos, como dije ya, un ministerio, porque llegamos a la casa y las personas no quieren que nos vayamos, pidiéndonos sugerencias, nos dicen sus dolencias y esas cosas, y entonces uno tiene que sentarse y empezar a explicarle todo eso. Entonces nosotros tenemos una propuesta y es que queremos tener revistas, libros para las personas que no son de la iglesia y poder tener las palabras adecuadas para que ellos puedan acercarse al Señor. Así que nos gustaría que oren por este ministerio. Ok. Ok. ¿Alguien más? Carlos, prosiga. Bien, ok. En este sentido, que voy a pedir al hermano Alexander que por favor nos ore por la hermana Denis y que concluya, por favor. Alexander. Sí, buen día, bendiciones. Vamos a tener la oración final por la hermana para que el Señor pueda seguir obrando y haciendo su voluntad en su vida y en la vida de sus familias. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre ahora y siempre. En esta hora, Señor, ante ti nos presentamos con el objetivo, en primer lugar, de darte las gracias por tus maravillosas bendiciones hacia nosotros y por tomarnos en cuenta, oh Dios, en este plan especial de salvación que nos incluye a nosotros y también incluye a aquellos que todavía no te han conocido y que nos hace parte de él para que por medio de tu palabra podamos llevar el mensaje. En esta hora, oh Dios, quiero pedirte una bendición especial por los ministerios, para que tú sigas obrando por cada persona que compone los ministerios, Señor. Dando tu paz, que tu bendición more en nuestros corazones y que podamos seguir adelante, llevando este mensaje a aquellos que lo necesitan. Pedimos una petición especial por la hermana Denis Valdés, por su hogar, por su familia, para que tú, Dios, la siga impulsando a avanzar en tus caminos, fortalécela en cada momento, llénala de tu Santo Espíritu y que esta obra pueda seguir siendo impulsada para gloria y honra tuya. Así como cada miembro de este grupo, te pedimos, oh Dios, tus bendiciones. Visita el hogar de cada uno de nosotros. Señor, te invitamos, como dice el himno, para que te quede con nosotros. Enséñanos a orar, a conversar contigo y enséñanos sobre todo a hacer tu voluntad. Gracias, oh Dios, porque tú nos amas. Ponemos en tus manos todas las peticiones que se han venido haciendo durante la semana, aquellas que no han sido respondidas, Señor, sabemos que ya tú tienes respuesta. Y aquellas que ya fueron respondidas, te damos gracias por ellas, porque tú eres Dios y en tus manos están todas las cosas. Dirígenos, Dios, y sobre todo ayúdanos a que cuando te manifieste en gloria podamos irnos contigo a morar por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque nos hace parte de este pueblo y porque sabemos que tú estás al frente de cada situación en esta tierra. Muy pronto la historia de este mundo va a cerrar, pero nosotros, Dios, queremos estar de parte de los que se mantienen en tu palabra y queremos estar en parte de los que van al reino de los cielos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Lo dejamos con la canción especial de María Martínez. El popurrí, amigo fiel es Cristo. Dios le bendiga hasta mañana, donde nos encontraremos con una serie de estudios proféticos con Edwin Guzmán. A la misma hora, por el mismo canal. Dios le bendiga.